ganas de que Dios hable en nuestras vidas? Pues vamos a estar expectantes y vamos a estar con nuestros oídos espirituales abiertos especialmente. Vamos a leer un pasaje que está en Romanos, capítulo 11, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 11, versículo 3 y versículo 4. Aquí Pablo hace referencia a una experiencia que tuvo el profeta Elías. Y esa experiencia está allí en Primera de Reyes. Podríamos leerla allá, pero aquí viene resumido lo que es la idea de este mensaje, de esta palabra que hoy yo creo que el Espíritu Santo quiere hablar a su iglesia, ¿verdad? Aquí viene resumido, aquí viene muy sintetizado, y vamos a leer este pasaje, versículos 3 y 4. Dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han... el versículo 3 primero. Dice: Señor, está hablando Elías aquí, o sea, Pablo hace referencia cuando habla de Elías. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios que abra nuestro corazón a su buena palabra. Padre, queremos pedirte en este momento que podamos estar en el Espíritu, Señor, de una forma tan especial, para recibir, Señor, lo que es Espíritu, para que lo que está en tu corazón venga a nuestros corazones. Señor, que no estemos en la mentalidad caída, que no estemos simplemente en la actividad del intelecto nuestro, que no estemos simplemente en las emociones nuestras, sino que haya una actividad real de tu Espíritu Santo a nuestro ser interior. Amado Dios, te pedimos que tu palabra sea vida, se haga vida en cada uno de nosotros, y Señor, que uses al hombre solamente como un instrumento, como un vaso, Señor, como el canal, Señor, para que tú seas realmente quien hables y edifiques tu iglesia. Gracias, te damos solo a ti la gloria. Amén. 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 Podéis sentaros. Escuché una anécdota, seguramente alguno la habrá oído también, que decía algo así, es imaginario por supuesto, no es real, algo así como que alguien que murió, se fue al cielo, y acompañado por un ángel, él iba paseando por el cielo, y ahí estaban todos los cristianos, todos los que eran de diferentes denominaciones, ¿verdad? De diferentes denominaciones dentro del cristianismo. Y dice que ahí estaban, por ejemplo, los bautistas en una charca y chapoteando y disfrutando del agua. Eran los bautistas, ¿verdad? Y después por ahí se oía una fiesta impresionante, un escándalo, algo. Eran los pentecostales que estaban ahí en todo su fervor, ¿verdad? Después vio a otros que estaban descansando. Le dice al ángel: ¿quiénes son aquí? Que están descansando tan tranquilitos. Y esos son los adventistas, día séptimo, día de reposo, y ellos están reposando. Cada uno con sus cosas, cada uno pues en su ambiente, ¿verdad? Y dice que todos estaban en tan buena armonía, era una cosa maravillosa, todos estaban disfrutando, cada uno en su ambiente, pero todos en armonía. Y dice, pero que después llegaron a un edificio cerrado completamente, pero se oía que ahí dentro había actividad, había culto a Dios de alguna forma, ¿no? Y le dice al ángel: oye, ¿y estos quiénes son? ¿De qué denominación son estos? ¿Qué clase de cristianos son estos que están aquí encerrados y tan al margen de todos los demás? Y dice: estos son los que pensaban que solo ellos eran los verdaderos. Esos son. Hoy este mensaje yo lo he titulado: somos más de los que parecen. Somos más de los que parecen. Elías vivió un momento de mucha persecución contra, digamos, los profetas de Dios, especialmente contra la gente temerosa de Dios, porque
sabemos, los que conocen la historia, que Acab, que era el rey en ese momento de Israel, el reino del norte, pues contrajo matrimonio, tomó por mujer ¿a quién? ¿Quién lo sabe? A Jezabel. A Jezabel. Y Jezabel esta mujer era una bruja. Esta mujer era una mujer perversa, una mujer totalmente que desvió el corazón del rey. O sea, y esta mujer, entre otras cosas, se encargaba de dar muerte a los profetas de Dios y establecer los profetas a Baal, a un Dios falso totalmente, ¿verdad? Y esa mujer pues hizo mucho mal, y esa mujer mataba y perseguía a los profetas, y Elías vivió ese tiempo, vivió esa época, o vivió esa circunstancia. Y aquí, como hemos visto que Pablo hace referencia aquí en Romanos, dice que eso está en 1 Reyes 19, ahí podéis leer el pasaje completo, lo vais a ver, cómo Elías, amenazado por Jezabel. ¿Os acordáis que Elías, después de la sequía, oró por lluvia, volvió a llover, todo esto? ¿Pero os acordáis que allí, antes de esto, él mató a los 400 profetas de Baal en aquel acto donde verían quién es el Dios que responde con fuego, ¿verdad? Preparan su sacrificio cada uno. Y ahí pues porque el pueblo estaba totalmente confundido, no sabía quién era Dios, si Baal o si Dios o Jehová, no sabían, ¿verdad? Había tal confusión, había tal degradación, ¿verdad? De la fe genuina, verdadera en el verdadero Dios. Y después de esto, después de este momento eufórico, donde de esa gran victoria, donde se dio muerte a los falsos profetas y el pueblo reconoció a Dios nuevamente a través de ese acto, Jezabel amenaza de muerte al profeta, a Elías. Y Elías huye, y Elías tiene unas experiencias ahí con Dios, ¿verdad? Y donde Dios le aparece, dice, oye tú, ¿qué haces? ¿Qué piensas? Tal. Y él dice, es que han dado muerte a todos tus profetas, solamente yo he quedado, solamente yo. Soy el único cristiano en la tierra, soy el único que sigue ahí. Y hasta le pide que le dé muerte porque ya no soporta más esto. Y ahí Dios le dice, tú piensas que solo quedas tú, pero yo tengo muchos más. Yo tengo muchos más. Mira, si vamos al asunto, vamos a ver unos puntos importantes ahí. Y el primero es que Dios es quien conoce quiénes son suyos y quien se encarga de preservarlos. O sea, Dios conoce, Dios por encima de nosotros. Nosotros podemos estar catalogando a la gente. Este es cristiano, este no. Este con lo que hace seguro que no es cristiano. Este va a la iglesia pero tiene otro. Ni todos los que están dentro son, ni todos los que están fuera no son. ¿Entendéis? Tenemos que desprendernos de esa mentalidad y permitir que sea Dios el que establezca, el que conoce a cada uno. Dios es el que nos conoce y el que sabe quién es de Él, quién no es de Él. Y eso, aún os digo, indistintamente de si la persona ha tenido ya su encuentro con Dios o todavía está esperando su encuentro con Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que antes de nosotros conocer a Dios, Él ya nos conocía a nosotros? Amén. Ya nos conocía, ya trabajaba en nosotros para llevarnos a ese momento importantísimo en nuestra vida y trascendental en que recibiríamos a Cristo como nuestro Salvador, en que se revelaría a nosotros le recibiríamos. Él nos conoce primero, Él conoce a los que son suyos. Amén. Ya digo, independientemente del momento en el proceso de Dios en el cual estamos, Él es quien nos conoce. A lo largo de la historia vemos que hay dos clases de personas básicamente en el mundo: los impíos y los temerosos de Dios. Desde Caín y Abel, desde esa generación inmediata al primer ser humano que fue creado, que es Adán, ¿verdad? Hombre y mujer. Ahí el primer fruto de ellos, ya por causa del pecado, empieza a manifestar esas dos tendencias en la humanidad.
Unos los impíos y otros los temerosos de Dios. Por lo general, tristemente, vemos más impiedad, ¿verdad?, que temor de Dios en el mundo. Pero Dios siempre se ha encargado de mantener un remanente fiel, un remanente temeroso de Dios. Aunque en ocasiones pueda ser un solo hombre, una sola persona. En el tiempo de Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios preservó a Noé en medio de toda aquella generación tan perversa, tan pecaminosa, ¿verdad?, para que se salvase él y su casa, y de ahí volver a repoblar la tierra. Dios es el que se encarga, Dios es el que asume esa responsabilidad, porque es de él, le corresponde a él, y él es soberano para esto, ¿no? En el tiempo de Elías, aunque él pensaba que ya solamente quedaba él, como nosotros quizá podemos sentirnos a veces muy pocos, nos podemos sentir acomplejados, muy poco peso en la sociedad, ¿verdad?, muy poca voz que sea oída, podemos sentirnos quizá de esta manera, que somos pocos en número, que somos pocos en votos para elegir nuestros gobernantes, que somos poco oídos, poco tenidos en cuenta. Pues hay mucho más potencial de lo que nosotros pensamos, y somos muchos más de los que pensamos, y tenemos, hermanos, una provisión impresionante que nosotros no vemos con nuestros ojos. ¿Os acordáis de Eliseo, el que sucedió a Elías? Ahí en 2 Reyes capítulo 6, por ahí está la historia donde estaban sitiando la ciudad los sirios para apresarlo, para hacerse con Eliseo, y su criado, viendo eso, dijo: ¿qué hacemos? Estamos perdidos. ¿Y qué le dice Eliseo a su criado? Bueno, le dice al criado: más son los que están con nosotros. Tú ves muchos ahí, tú ves un ejército grande que viene en contra. Los que están a nuestro favor para defendernos son muchos más, y son más poderosos. Y él oró para que Dios abriese los ojos espirituales, ¿verdad?, del criado, y ahí vio un ejército de carros de fuego, desde que nada tenía que hacer el ejército sirio contra ellos. O sea, tenemos, hermanos, unas provisiones, un potencial, tenemos a nuestro favor al más poderoso y al ejército más poderoso, que nada de este mundo puede resistir. Solo que toda esa provisión está ahí para los momentos necesarios, para ciertas, digamos, circunstancias, y ahí pues no se manifiesta en su plenitud. Dios nos da las dosis necesarias para cumplir su voluntad conforme a sus tiempos y como Dios ha establecido las cosas. Un día se manifestará plenamente, ¿verdad? Pero en el tiempo de Elías había más gente temerosa de Dios. Si vamos a 1 Reyes, capítulo 18, vamos a ver, por ejemplo, cómo Dios tenía a un hombre estratégicamente ahí, porque Dios tiene a los suyos a veces de forma estratégica, en lugares donde nosotros no sospechamos, pero ahí los tiene Dios para algo. 1 Reyes 18, dentro de esa actividad, ya digo, de Jezabel para matar a los profetas de Dios. Porque ese tiempo de sequía, y acá llama a su mayordomo para que vaya por todas partes a ver dónde hay provisión. 1 Reyes 18, versículos 3 y 4, dice: y acá llamó a Abdías, su mayordomo, y dice: Abdías era en gran manera ¿qué? Temeroso de Jehová. Era un hombre temeroso de Dios, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Veis? Ahí donde había esa mortandad de profetas, donde Jezabel arrasaba con todo, aquí Dios tenía un hombre muy temeroso de Dios, muy temeroso de él, que se encargó de preservar a esos 100 profetas, ¿verdad? Después le dice Dios
que no solamente estos 100, dice, yo me he reservado, ¿cuántos? A 7.000. A 7.000 que no se han postrado delante de ese falso Dios. 7.000 que me siguen fieles. 7.000 que son íntegros. Y el 7 es el número perfecto, ¿verdad? En la Biblia. O sea, esos son los necesarios, esos son los suficientes, esos son los que Dios ha preservado para seguir adelante con su plan, con su propósito, con su proyecto, como las cosas deben ser conforme a la voluntad soberana de Dios. Amén. Elías pensaba que estaba solo, pero no estaba solo. Había mucho más de lo que a él le parecía. Jesús dice, nos llama manada pequeña, ¿verdad? No temáis, manada pequeña. Significa rebaño pequeño. De hecho, una manada, si tú buscas en el diccionario de la Real Academia Española, vas a ver que manada significa un pequeño rebaño. O sea, no es una multitud, es más bien un grupo más bien reducido. Pero que seamos un pequeño rebaño no debe llevarnos a pensar en exclusividad, en que somos solamente unos pocos, solamente nosotros aquí, tan pequeñitos o tan pocos. No podemos pensar como aquellos de la Ilustración, ¿verdad? Que pensaban que solamente ellos eran los verdaderos y nadie más tenía a Dios. Mira, si Dios puede, según Juan el Bautista, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras, no sabemos nosotros dónde Dios tiene hijos que para nosotros desde nuestra perspectiva es insospechable, es tan, digamos, disparatado. ¿Veis? Dios tiene hijos, Dios tiene gente estratégica, Dios tiene a los suyos de la manera que Dios los quiere y de la manera y en los lugares donde Él ha determinado. Y creo que Dios no tiene ningún lugar que deba estar lleno por un hijo o una hija de Dios vacío. Creo que Dios no tiene ningún lugar vacío, ningún hueco en el mundo donde sea necesario que haya alguien de parte de Dios para Dios llevar a cabo sus propósitos, que ese lugar esté vacío. Dios lo tiene lleno. Dios tiene a los suyos, a los necesarios. Y ya digo, aún de formas estratégicas, de maneras que en la sabiduría de Dios Él pues hace las cosas. Los judíos pensaban, en tiempos bíblicos, en tiempos de Jesús, muy especialmente, que ellos eran exclusivamente los, digamos, herederos del reino, que no había salvación para ningún otro pueblo que no fuera el pueblo judío. ¿No pensaban así estos? Pensaban así. Esa es su forma de pensar. Solamente los judíos, solamente es el pueblo escogido, y ellos se gloriaban de que eran hijos de ¿quién? De Abraham. Por eso ahí Juan Bautista dice, no digáis en vosotros mismos, somos hijos de Abraham. Eso no lo soluciona todo. Dios puede levantar aún de las piedras hijos de Abraham, pero a vosotros que estáis tan confiados, igual os desecho. Pero esa era la mentalidad que tenía el pueblo judío. Que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 16. Vamos a ver algunos ejemplos ahí en la Biblia y en la historia para que veamos cómo la mentalidad del hombre no es siempre conforme a la realidad de Dios. Como aquí la mentalidad judía era que solamente para ese pueblo era la salvación y Dios tenía otros aparte de ellos. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son, ¿de dónde? De este redil. Aquellos también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí, pues Jesús dice, tengo otras ovejas, son mías, las tengo, las conozco, yo ya las tengo, pero no son de este redil, de este recinto, de este aprisco. Esto se refería al pueblo judío,
a estos vengo, primeramente a los suyos vino, ¿verdad? Aunque los suyos no le recibieron, pero tengo a otros también. Y esos otros son los pueblos gentiles, son aquellos que los judíos pensaban que no tenían oportunidad. Pues Jesús dice, pues sí, de ellos tengo también muchas ovejas, que voy a traer y voy a formar un solo rebaño. Un solo. Pablo después más tarde dice que de los dos pueblos hizo uno solo, ¿verdad? Un solo hombre, un solo cuerpo de Cristo, judíos y gentiles. El pueblo estratégicamente escogido en la antigüedad conforme al plan y estrategia de Dios para la salvación del hombre, y los demás pueblos a su tiempo, que es ahora nuestro tiempo, que es ahora. La dispensación de la gracia se la conoce, ¿verdad? Más bien ahora los judíos han sido endurecidos, en parte, endurecidos temporalmente, hasta que les toque el momento de reconocer al que traspasaron, ¿verdad? Al que crucificaron. ¿Para qué? Para que los gentiles entremos ahora. Ahora es el tiempo donde Jesús recoge a todas esas ovejas que también tiene esparcidas por todas las naciones, en todo lugar, las demás naciones, para al final formar un solo rebaño entre judíos y gentiles. Pero es solamente allá de los judíos, hasta que Pedro tiene esa experiencia. ¿Os acordáis de aquella visión que tuvo estando en Jope? Aquel lienzo de toda clase de animal inmundo que descendía del cielo, aquel lienzo, y eso representa a las naciones gentiles. Pedro mata y come, y lo piensa el Señor, no. Una vez hice un mensaje de las veces que Pedro le dice a Dios, a Jesús, no. Algunos se acuerdan de ese mensaje. Hay diferentes lugares donde Pedro, en su carácter que tenía, ¿verdad?, se atrevía a decirle no a Jesús. Es muy poco sabio, pero a veces lo hacemos, ¿verdad? Bueno, Señor, no, porque jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y Jesús, ¿qué le dice? Lo que yo he santificado, tú no lo llames común. Y eso, hermanos, era una visión para preparar a Pedro para aquellos que venían de parte de Cornelio, un gentil, a que fuese a su casa, a que entrase en su casa, a que les compartiese el Evangelio, y allí dar a conocer también ese misterio que había estado oculto, aunque está en la Escritura, y podemos ver tantos pasajes, ¿verdad?, quizás más conocidos, Isaías 53, ahí, pero tantos lugares donde Dios tiene misericordia de todos. Abraham dice, en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? ¿Solamente tu simiente? ¿Exclusivamente tu descendencia? Todas las familias de la tierra, todas las familias, todas las naciones. Y ahí, en la experiencia de Cornelio, ¿verdad?, Pedro pues se da cuenta y dice, pues si ellos han recibido también al Espíritu Santo igual que nosotros, entonces vamos a bautizarlos también. O sea, me doy cuenta de que Dios no hace acepción de personas, también tiene a los gentiles en su plan, también está recogiendo ovejas entre esos pueblos. Cuando va y le cuenta eso a los judíos le reprenden, ¿por qué has entrado en casa de gentiles? No podemos mezclarnos con esta gente, solo nosotros. Y Pedro les cuenta todo, y ahí tuvieron que dar gloria a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Después el ministerio de Bernabé y Pablo, ¿verdad?, a las naciones, ahí se manifiesta pues esa extensión, ese propagar el reino, propagar el Evangelio a todas las naciones, gentiles especialmente, a través de ese ministerio, ¿verdad? Y ahora pues estamos en ese tiempo, en esa época, donde no somos excluidos, somos incluidos. Aunque desde la mentalidad judía de aquel momento, pues era impensable que alguien que no era judío pudiera ser una oveja de Cristo, pudiera ser un hijo de Dios. Otro ejemplo, ¿os acordáis cuando Jesús nació? ¿Quién vino a adorarle desde muy lejos? ¿Cuántos han dicho los Reyes Magos?
Vamos a leer el pasaje que dice. Vamos a Mateo, por favor. ¿De qué manera la tradición nos está influyendo? Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Habrá que hacer clases de esto, por repetirlas, porque ya lo hemos enseñado. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos reyes magos. ¿Eso dice? Unos magos. No eran reyes. ¿Sabéis lo que pasa? Que aquí hay que identificar el espíritu que se opone a Dios, que está circulando en el mundo. ¿A quién se atribuye la realeza en la Biblia? A Jesús. Hemos percibido, hemos visto su estrella. Venimos a adorar a quién? Al rey de los judíos. La realeza se atribuye al niñito que había nacido, que es Jesús. Pero aquí la tradición, el mundo, todo lo que se mueve por ahí, atribuye la realeza a quién? A los hombres. Por eso necesitamos clases de esto. Necesitamos descontaminarnos de toda la tradición y todo lo que arrastramos y que está metido. Necesitamos conocer más Biblia, pasar más tiempo con la Biblia para desprendernos de esas contaminaciones. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos que son sabios, no son magos que hacen magia, son unos sabios, una gente entendida sobre todo en asuntos de astronómicos, ¿verdad? Donde ellos estudiaban las estrellas, observaban los cielos y todo eso. Era su manera, era su oficio, eran entendidos en esto. Y de esta manera, conforme a lo que ellos eran, estos no eran judíos, estos no tenían la ley de Moisés, no, eran gente lejana, pero conforme a lo que eran ellos, Dios les reveló. Hemos visto su estrella. Nunca vemos que a Moisés, por ejemplo, dijese en la ley, aparecerá una estrella y ahí es donde vendrá el Mesías esperado. No. Los judíos tenían la palabra y tenían pues la forma en que Dios se les había revelado, pero Dios se reveló a otros que también tenían en otro lugar, en la forma que ellos podían percibirlo. Y muchos de los judíos no percibieron a Cristo, ni cuando nació, ni cuando creció, ni cuando fue crucificado, ni cuando resucitó. Muchos de ellos no lo reconocieron, pero esa gente que venía de lejos, esos vieron a través de una estrella, a través de la forma como ellos podían percibir. Dios les dio a conocer que ese era el Cristo, que ese era el rey de los judíos. No era el rey suyo, dice, venimos a adorar al rey de los judíos. Dios tenía gente, Dios tenía personas suyas en un lugar muy lejano, insospechado por un judío, ¿verdad que sí? Pero que vinieron y fueron quizá mucho mejores adoradores de Jesús que muchos que estaban cerca. ¿Entendemos? Por eso Dios tiene a su gente, Dios tiene a los suyos en lugares que para nosotros pueden ser muy insospechados. Los discípulos en Mateo 9, por favor, perdón, Marcos 9, 38 a 41. Marcos 9, 38 a 41. Dice así: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
¿Qué les pasaba aquí a los propios discípulos de Jesús? Ya no solamente a los judíos, aquí al grupo, a la élite, a los que estaban cerca de Jesús, esos discípulos más cercanos, que vieron a uno que estaba echando demonios, que estaba haciendo lo que ellos mismos hacían. Dice, pero es que no es de los nuestros, no nos sigue. Este está en otro grupo, está en otra denominación, o a saber, llámalo como quieras. Y por tanto se lo prohibimos. Solamente nosotros y los que vienen con nosotros, los que seguimos a Jesús, materialmente, físicamente, que estamos con Él. Es que Jesús no estaría con ese hombre si en su nombre hizo el milagro. Claro que sí. Pero los discípulos tenían otra mentalidad, tenían otra manera de pensar. Si no es de los nuestros, entonces esos no son verdaderos. Solo nosotros somos los verdaderos. Jesús operaba su poder, su gracia, la misericordia de Dios dada a los hombres en Jesús, operar también en otra gente que no necesariamente iba tras Jesús como ellos. Pero Dios tenía también a esas personas, también las usaba. Así nosotros, hermanos, no podemos pensar que somos los únicos verdaderos por ser evangélicos, o por ser de Cristo Centro, o por ser de algún tipo de grupo, o de estar dentro de un marco donde pensamos que fuera de eso no hay nadie más. Lo que sí, hermanos, es muy importante, hay unas bases, hay un fundamento, que eso, el que está sobre ese fundamento, ese es de Dios. Tenemos a un Dios verdadero, tenemos su palabra, que es la verdad, pero no porque nosotros vamos con la Biblia tenemos toda la verdad. La verdad es esa, pero cada uno la interpreta muchas veces de maneras diferentes. Aún dentro del cristianismo hay tantas posturas encontradas, ¿verdad?, respecto a la interpretación de la verdad. Por eso no podemos nosotros excluir a nadie, no podemos pensar que mi forma de interpretar, mi forma de ver el libro, eso es la verdad y el otro no, para nada. Porque el día que estemos cara a cara, el día que podamos entender y sean abiertos realmente nuestros ojos de forma plena, diremos, en cuantísimas cosas estaba yo equivocado, en cuantísimas cosas pensaba yo que andaba bien, conforme al libro, conforme a la palabra de Dios, y estaba tan desfasado. Y aquel que yo juzgaba, pues mira, estaba más cerca que yo. ¿Entendéis esto? Hay que ser humildes para esto. Hay que tener humildad para reconocer que por gracia de Dios somos de Él, y que esa misma gracia que me alcanza a mí, siendo tan imperfecto y habiendo tantos fracasos en mí, pues puede alcanzar perfectamente a que yo menos me espero. Y ese también puede ser de Dios, aunque yo no me lo parezca. Hay mucha diversidad en el cuerpo, ¿verdad? Hay mucha diversidad, porque Dios es un Dios muy creativo, y es un Dios que no ha hecho exclusivamente. Ya digo, hay un fundamento que ese no se mueve, pero sobre ese fundamento, ese cuerpo de Cristo, por la fe en Él, estamos en Él, pero ese cuerpo es muy diverso, mucho. Y ahí, pues, Dios tiene a sus hijos en muchas formas, de muchas maneras, en muchos lugares. Y de esta misma manera, tenemos que entender que a lo mejor nosotros mismos somos sostenidos. ¿Quién sabe? Dios lo sabe, ¿verdad? Por la oración de otros que están lejos, de otros que ni conozco, de otros que yo considero que no son mejores que yo, o que están fuera, y ellos son los que me sostienen a mí con su oración, porque Dios los ha movido a orar por mí. Eso es una cosa muy interesante, hermanos. No sabemos de quién estamos dependiendo. Dependemos de Dios, pero ¿qué corazón es el que mueve Dios para que nosotros seamos sostenidos en la fe? Para que si yo me veo bien, o yo me veo pues arriba, pues ¿quién es que me sostiene ahí arriba? En la fe, en lo que tú quieras.
somos dependientes absolutamente de la gracia de Dios, y Dios usa a las personas. Igual que nos usa a nosotros, también a otros que nos tienen a nosotros. Y es insospechable quién es. ¿Entendéis? A lo mejor la persona que más aborrecemos, quien más desecharíamos, esa es la persona clave que Dios ha puesto ahí para mantenernos a nosotros en pie. Y lo último que quiero que veamos, vamos por favor a leer Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10. Hechos 18, versículo 9 y 10. Pablo aquí está en Corinto, y Pablo está con mucha angustia en Corinto. Si leéis 1 Corintios vais a ver que con mucho temor estuvo entre ellos, y tuvo que ser fortalecido por Jesús, porque Pablo estaba realmente en angustia en ese lugar. Y aquí le aparece Jesús para fortalecerlo. Y dice entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo ¿qué? Mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y está hablando aquí Jesús de gente que aún no le conocía. Lo que he dicho antes, no porque tú ya hayas tenido tu experiencia con Cristo determine que ya estés dentro del propósito de Dios. Antes de conocerle tú a Él, Él ya te conoció a ti. Y aquí Jesús dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cómo tiene mucho pueblo? Aquí acabo de llegar, podría decir Pablo, acabo de llegar. Se habrán convertido unos cuantos, pero ¿dónde está el mucho pueblo? Está ahí esperando recibir tu palabra, recibir el Evangelio a través de ti, a quien he enviado a ellos. ¿Veis? Y eso que nos lleva a una responsabilidad que tenemos. Tenemos una responsabilidad. Hasta ahora hemos visto que a lo mejor Dios tiene a personas insospechadas por nosotros y que no podemos desechar a nadie ni hacer acepciones. Pero aquí lo que Dios nos quiere hablar es que tenemos la responsabilidad de nosotros hablar, de nosotros funcionar dentro del mover de Dios y dentro del propósito y el llamado de Dios a llevar su Evangelio, para que aquellos que son de Dios y aún no le han oído puedan oírle y puedan recibir a Cristo, puedan tener su momento. Eso es algo que Dios ha puesto en nosotros, una responsabilidad, una comisión. Aquí Pablo tenía que predicar el Evangelio, porque había mucha gente, mucho pueblo que Jesús tenía ahí, que tenía que ser recogido, que tenía que ser llevado al redil, porque aún estaban en su pecado, aún estaban en su vida caída, ¿verdad? Pero Dios los tenía en su corazón. Y Pablo llegó a ese lugar de parte de Dios para llevar ese Evangelio y recoger a todo ese rebaño que había ahí. Así nosotros estamos puestos por Dios en medio del mundo para testificar, para hablar de Jesús, para publicar la fe, para que aquellos que son de Cristo, aquellos que Dios ya conoce y ya tiene, oirán y le recibirán. Y que muchos no lo reciban no significa nada. O sea, no es una excusa, no es algo que digas, pues, si de todas maneras nadie me oye, o sea, de todas maneras no hay resultado, no veo fruto. Nosotros no sabemos el potencial que hay en una palabra que sembremos en el corazón de alguien. ¿Cómo el Espíritu Santo puede trabajar con eso? En un proceso que puede ser largo, y aunque nosotros no veamos fruto, pues un día quizá lo veamos. Me acuerdo de una experiencia que tuvo alguien, creo que la he compartido incluso alguna vez, un hecho real, que era un pastor que tenía a su madre
totalmente reacia, no quería saber nada del Evangelio, nada de Dios, no me hables de Dios, no me hables de Cristo, nada. Y recibió la visita de alguien a su iglesia y hablaron de su madre, hablaron de la su, dice, o le llevó, o lo invitó, no sé si fuera en una comida o algo, dice, viene mi madre, pero olvídate, esta mujer es dura, esta mujer no hay forma, esta mujer lo he intentado 1000 veces, llevo años orando por ella, hablando de, y no hay manera, está endurecida, no hay nada que hacer con esta mujer, algo así, bueno, muy, y el hombre, o sea, hablaba la persona que fue invitada, testificaba de eso. Y yo digo, bueno, vamos a ver, ya. Y él habló con la mamá. Pudo hablarle 4 palabras, lo que fuera, y se fue. Y al cabo de, no sé, unos años o un tiempo, no recuerdo cuánto, dice que le llamó ese pastor, a ese hermano que fue invitado. Y él era el que testificaba. Dice, me llamó y me dijo, oye, tengo que contarte algo. Dice, cuando murió mi madre, que fuimos para recuerdo sus cosas, para ver, dice, encontramos su diario. Y su diario, el día que tuvimos aquella cena, el día que viniste y hablaste con ella, dice que escribió en ese diario, te doy gracias a Dios, porque hoy te he conocido de la forma que nunca antes te había conocido. Su madre había sido igual aparentemente, pero el mundo, aunque no lo vio el hombre, en ese momento, se dio. Es una historia real, un testimonio real de cómo de una persona que lo vivió. Así es que no sabemos el potencial que hay en una palabra que podamos sembrar en el corazón de alguien, porque Dios conoce quién es suyo y qué necesita oír para poder a su tiempo tener su experiencia. Pero a nosotros nos ha puesto para eso, nos ha puesto para testificar, hacer testimonios fieles, para llevar su palabra, su evangelio, y que Dios pueda recoger a todos nosotros. Si es que en lugar de catalogar, de juzgar, de ponernos en ese lugar de Dios, ¿verdad? Ver quién es suyo, quién no, este sí, este no, este lo quiere, pues más bien dediquémonos a lo que Dios ha llamado. A interceder, por supuesto, a orar por los perdidos, a orar por los que son de Dios y aún están ahí esperando, y hacer un testimonio para ellos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar por esto.